Capítulo 30. Emma solo echaba de menos una cosa para que el proyecto del baile fuese completamente satisfactorio: el que la fecha fijada cayera dentro de las 2 semanas que su familia había concedido a Frank Churchill para su estancia en Highbury. Pues, a pesar de la confianza del señor Weston, la joven no consideraba tan imposible que los Churchill no consintieran a su sobrino quedarse allí un día más de los 15 que le habían concedido. Pero esto no era factible. Los preparativos requerían tiempo, y no podía prepararse nada para antes de que empezara la 3.ª semana de su estancia. Y durante unos cuantos días tenían que hacer planes, preparativos y concebir esperanzas en la incertidumbre, en el peligro, según su opinión, el gran peligro de que todo fuera en vano. Sin embargo, en Escombe se mostraron generosos en los hechos, ya que no en las palabras. Evidentemente, su deseo de quedarse más tiempo allí les contrarió, pero no se opusieron. Se hallaban, pues, seguros, y se siguió adelante con el proyecto. Y como una preocupación generalmente al desaparecerse de su lugar a otra, Emma, una vez ya segura de que el baile iba a efectuarse, empezó a considerar con inquietud la provocadora indiferencia que el señor Knightley mostraba para con estos planes. Ya fuera porque él no bailaba, ya porque los planes se habían hecho sin consultarle, parecía haber decidido que no sentía ningún interés por aquello, que no sentía ninguna curiosidad por enterarse de los detalles, y que para él la fiesta no iba a proporcionarle ningún género de diversión. Cuando Emma, entusiasmada, le explicó de lo que se trataba, no logró obtener una respuesta más aprobadora que esta. Perfectamente. Si los Weston consideran que vale la pena tomarse todas estas molestias por unas cuantas horas de ruidosas expansiones, yo no tengo nada que decir en contra. Pero que nadie quiera elegirme las diversiones por mí. Claro está que tengo que ir, no puedo negarme, y procuraré estar tan animado como pueda. Pero preferiría quedarme en casa, repasando las cuentas que cada semana me presenta William Larkins. Confieso que preferiría esto mucho más. ¿Es un placer ver cómo bailan los demás? No para mí, se lo aseguro. Nunca me ha gustado ver bailar, ni sé de nadie que le guste. En mi opinión, el bailar bien, como la virtud, no necesita espectadores, y la satisfacción que proporciona basta. Generalmente los que se quedan a ver a bailar suelen estar pensando en otras cosas muy diferentes. Emma se dio cuenta de que se estaba refiriendo a ella, y esto la puso fuera de sí. Sin embargo, no era para favorecer a Jane Fairfax, que se mostraba tan indiferente y tan ofensivo. No pensaba en ella al censurar la idea del baile, ya que Jane se hallaba entusiasmadísima con el proyecto, tanto que parecía más alegre, más franca, y la había dicho por propia iniciativa. Señorita Woodhouse, supongo que no ocurrirá nada que impida que se dé el baile. ¿Qué desilusión tendríamos? Confieso que pienso en este baile con muchísima ilusión. No era pues para halagar a Jane Fairfax, que prefería la compañía de William Larkins. No, cada vez estaba más convencida de que la señora Weston se había equivocado completamente en sus suposiciones. Lo que él sentía por la joven era mucha amistad y una gran compasión, pero no amor. Pero no tardó en pasar mucho tiempo sin que dejara de haber motivos para disputar con el señor Knightley. 2 días de jubilosa seguridad fueron seguidos inmediatamente por el derrumbamiento de todas sus ilusiones. Llegó una carta del señor Churchill, instando a su sobrino a regresar lo antes posible. La señora Churchill estaba enferma, demasiado enferma, para poder prescindir de su presencia. Cuando había escrito a su sobrino 2 días antes ya se encontraba muy mal, según decía su esposo, pero resistiéndose, como era habitual en ella, a preocupar a los demás y siguiendo su invariable costumbre de no pensar nunca en sí misma, no lo había mencionado. Pero ahora se había agravado tanto que la cosa no podía tomarse a la ligera, y debía rogar a Frank que regresase a Escombe inmediatamente, sin la menor demora. La señora Weston anticipó a Emma lo esencial de la carta en una nota que se apresuró a enviarle. En cuanto a la partida del joven, era inevitable. Debía partir al cabo de pocas horas, aunque sin sentir ni la menor alarma por el estado de su tía que pudiera contrarrestar su repugnancia a irse.
Ya conocía sus enfermedades, que solo se presentaban cuando le convenía. La señora Weston añadía que Frank solo tendrá tiempo de pasar un momento por Highbury después de desayunar, para despedirse de los pocos amigos que supone que sienten algún interés por él, de modo que no tardará mucho en aparecer por Hartfield. Esta triste nota llegó a las manos de Emma cuando terminaba de desayunar. Una vez la hubo leído, no pudo por menos de lamentarse de su mala suerte. Adiós al baile, adiós al joven. ¿Y cómo debía de sentirlo Frank Churchill? Era demasiada mala suerte. Una fiesta tan maravillosa como hubiera sido. Todo el mundo hubiese sido tan feliz. Y ella y su pareja los más felices de todos. Yo ya dije que pasaría eso. Fue su único consuelo. Mientras, su padre se preocupaba por cosas totalmente distintas. Pensaba sobre todo en la enfermedad de la señora Churchill y quería saber qué tratamiento seguía. Y en cuanto al baile, sentía que su querida Emma hubiese tenido aquella desilusión, pero estarían más seguros quedándose en casa. Emma estaba ya dispuesta a recibir a su visitante un rato antes de que ésta apareciera, pero si su tardanza no decía mucho en favor de su impaciencia por verla, su aire apenado y el absoluto desánimo que reflejaba su rostro cuando llegó, bastaban para que se le perdonara. Su marcha entristecía demasiado al joven para que quisiera hablar de ella. Su abatimiento era evidente. Durante unos cuantos minutos permaneció en silencio, sin saber qué decir, y cuando logró dominarse fue solo para comentar: de todas las cosas horribles, la peor es una despedida. Pero volverá usted, dijo Emma. Esta no será la única visita que haga Randalls. Ay, dijo, cabeceando tristemente. Es tan incierto el día en que podré regresar. Pondré de mi parte todo lo posible. No pensaré en nada más, ni me ocuparé de otra cosa, se lo aseguro. Y si mis tíos van a Londres esta primavera, pero temo... La primavera pasada no salieron de Scombe. Temo que esta sea una costumbre que haya desaparecido para siempre. O sea que hay que abandonar la idea de nuestro pobre baile. Ay, el baile. ¿Por qué hemos puesto nuestra ilusión en una esperanza? ¿Por qué no aprovechamos la felicidad cuando pasa por nuestro lado? ¿Cuántas veces la dicha queda destruida por los preparativos, los necios preparativos? Usted ya dijo que pasaría esto, señorita Woodhouse, ¿por qué tiene usted siempre tanta razón? Le aseguro que en este caso siento mucho haber tenido razón. Hubiese preferido mucho más no tenerla y ser feliz. Si puedo volver, celebraremos nuestro baile. Mi padre no abandona la idea, y usted no olvide lo que me prometió. Emma sonrió halagada, y él siguió diciendo: ¿qué 2 semanas hemos tenido? Cada día más radiante y más maravilloso que el día anterior. Cada día haciéndome más incapaz de soportar la vida en cualquier otro sitio. Felices los que pueden quedarse en Highbury. Ya que ahora es usted tan amable con nosotros, dijo Emma riendo, me arriesgaré a preguntarle si no vino usted con ciertos recelos. ¿No nos ha encontrado usted más interesantes de lo que esperaba? Estoy segura de que sí. Estoy segura de que no confiaba usted mucho en encontrarse a gusto en este pueblo. Si hubiera tenido una buena opinión de Highbury, no hubiese tardado tanto en venir. Él se rió un poco forzadamente, y aunque negó las predisposiciones que le atribuían, Emma estaba convencida de que estaba en lo cierto. ¿Y tiene usted que ir esta misma mañana? Sí, mi padre vendrá aquí a buscarme. Volveremos juntos a Randalls y enseguida me pondré en camino. Casi tengo miedo de que se presente aquí de un momento a otro. Y no ha tenido ni 5 minutos para despedirse de sus amigas, la señorita Fairfax y la señorita Bates. ¡Qué mala suerte! Los convincentes y sólidos argumentos de la señorita Bates quizá hubiesen podido consolarle. Sí, ya he pasado en su casa, pasaba por delante, y he pensado que era mejor entrar. Tenía que hacerlo. Entré solo para quedarme 3 minutos, pero me entretuve más porque la señorita Bates estaba ausente. Había salido y me pareció que era forzoso esperar a que volviera. Es una persona de la que uno se puede, y casi diría que se debe, reír, pero a la que no se es capaz de dar un desaire. O sea que lo mejor era que aprovechase la ocasión para hacer la visita. El joven titubeó, se levantó y se dirigió hacia la ventana. Luego siguió diciendo: en fin, señorita Woodhouse,
Tal vez. Creo que usted ya debe de haber sospechado algo. Él la miró como si quisiera leer en su pensamiento. Emma casi no sabía qué decir. Aquello parecía como el anuncio de algo muy serio de lo que ella no deseaba enterarse, de modo que haciendo un esfuerzo por hablar, con la esperanza de que él no siguiera adelante, dijo con mucha calma: «Obró usted muy bien. Era la cosa más natural del mundo aprovechar la ocasión para hacer la visita». Él guardaba silencio. Emma creía que la estaba mirando. Probablemente reflexionaba sobre lo que ella le había dicho y trataba de interpretar su actitud. Le oyó suspirar. Era natural que se creyese con motivos para suspirar. Era imposible creer que ella le estaba alentando. Pasaron unos momentos embarazosos, y el joven volvió a sentarse, y de un modo más resuelto dijo: «Eso me hizo caer en la cuenta de que todo el tiempo restante de que disponía iba a dedicarlo a Hartfield. Siento un gran afecto por Hartfield». Volvió a interrumpirse, se levantó de nuevo, y dio la impresión de hallarse muy turbado. Estaba más enamorado de ella de lo que Emma había supuesto, y quién sabe cómo hubiese podido terminar aquella escena si su padre no hubiese entrado en aquellos momentos. El señor Woodhouse no tardó mucho en hacer acto de presencia, y la necesidad obligó al joven a dominarse. Sin embargo, pasaron todavía varios minutos antes de que se pusiera fin a aquella penosa situación. El señor Weston, siempre tan activo cuando había algo que hacer, y tan incapaz de diferir un mal que era inevitable, como de prever el que era incierto, dijo: «Ya es hora de irnos». Y el joven tuvo que resignarse a lanzar un suspiro, a sentir con la cabeza y levantarse para despedirse. «Tendré noticias de todos ustedes», dijo. «Esto es lo que más me consuela. Me enteraré de todo lo que les ocurra. He hecho prometer a la señora Weston que me escribirá. Ha sido tan buena que me ha asegurado que no dejará de hacerlo. Qué maravilloso es poder contar con una mujer que nos escriba cuando se está realmente interesado por alguien ausente. Ella me lo contará todo. Gracias a sus cartas volveré a estar en este querido Highbury». Un fuerte apretón de manos y un cordialísimo adiós siguieron a sus palabras, y la puerta no tardó en cerrarse detrás de Frank Churchill. La comunicación había sido breve, y breve su entrevista. Él se había ido, y Emma se encontraba tan apenada por su marcha, y preveía que su ausencia iba a ser una pérdida tan grande en su pequeño círculo de amistades, que empezó a tener miedo de estar demasiado triste y de sentirlo demasiado. Frank dejaba un gran vacío. Desde su llegada a Highbury se habían visto casi todos los días. Desde luego, su presencia en Randalls había animado muchas de aquellas 2 semanas que acababan de transcurrir. Una vida indescriptible. La idea, la ilusión de verle que le había traído cada mañana, la seguridad de sus delicadezas, de su alegría, de sus cumplidos. Habían sido 2 semanas muy felices, y ahora costaba resignarse a volver al curso ordinario de la vida de Hartfield. Y además de todo eso, él casi le había dicho que la amaba. La firmeza, la constancia en el afecto de que podía ser capaz ya era otra cuestión, pero por el momento Emma no podía tener ninguna duda que sentía por ella una cálida admiración y una sensible preferencia, y esta convicción, unida a todo lo demás, le hizo pensar que también ella debía de estar un poco enamorada del joven, a pesar de todos sus prejuicios en contra de ello. «Sí, sin duda debo estarlo», se decía. Esa sensación de desánimo, de cansancio, de agotamiento, esa falta de ganas de ponerme a hacer algo, esa impresión de que todo lo que me rodea en la casa es triste, aburrido, insípido. Sí, debo estar enamorada. Sería el ser más extraño de la creación si no lo estuviera, al menos durante unas semanas. Bueno, lo que para unos es malo, es bueno para otros. Muchos se lamentarán conmigo por lo del baile, ya que no por la marcha de Frank Churchill, pero el señor Knightley estará contento. Ahora sí podrá quedarse en casa con su querido William Larkins. Sin embargo, el señor Knightley no demostró una alegría desbordante. No podía decir que lo lamentaba, por lo que a él se refería. La vivaz expresión de su rostro hubiera contrarrestado el efecto de sus palabras, pero lo que dijo, y ello con gran convicción, era que lo sentía por la desilusión que habían tenido los demás, y añadió con una notable amabilidad: «Usted, Emma,
que tiene tan pocas oportunidades para bailar. Usted sí que tiene mala suerte. Transcurrieron varios días antes de que la joven volviera a ver a Jane Fairfax y pudiese juzgar cómo había reaccionado ante aquella terrible decepción. Pero cuando volvieron a verse, la fría compostura de Jane le resultó odiosa. Sin embargo, en los últimos días se había encontrado bastante mal, y había tenido tales jaquecas que habían hecho decir a su tía que de haberse celebrado el baile en su opinión, Jane no hubiese podido asistir, y era más caritativo atribuir aquella indiferencia afectada a la postración que le producía su falta de salud. Capítulo 31. Emma seguía totalmente convencida de que estaba enamorada. Sus ideas solo variaban en lo referente a la intensidad de este amor. Al principio le pareció que lo estaba mucho, luego, más bien que poco. Sentía un gran placer en oír hablar de Frank Churchill, y por él, mayor placer que nunca en ver al señor y a la señora Weston. Pensaba muy a menudo en el joven, y esperaba carta suya con mucha impaciencia para poder saber cómo estaba, cuál era su estado de ánimo, cómo seguía su tía y qué posibilidades había de que volviera a Randalls aquella primavera. Pero por otra parte se resistía a admitir que no era feliz, y pasada aquella mañana, luchaba contra la tentación de abandonarse a una vida menos activa que la que tenía por costumbre llevar. Seguía siendo activa y animosa, y a pesar de ser él tan agradable, no dejaba de imaginarle con defectos. Y más adelante, a pesar de pensar mucho en él y de forjar, mientras dibujaba o bordaba, innumerables y divertidos planes sobre el desarrollo y la conclusión de sus relaciones, imaginando ingeniosos diálogos e inventando elegantes cartas, el final de todas las imaginarias declaraciones que él hacía era siempre una negativa. El afecto que les unía debía encauzarse por las vías de la amistad. Su separación iba a estar adornada de toda la ternura y de todo el encanto inimaginable, pero tenían que separarse. Cuando reparó en ello, se dio cuenta de que no debía estar muy enamorada, porque a pesar de su previa y firme determinación de no abandonar nunca a su padre, de no casarse nunca, un verdadero amor era forzoso que causara muchas más luchas interiores de las que por sus sentimientos Emma podía prever. No veo que yo saque a relucir nunca la palabra sacrificio, se dijo. En ninguna de mis prudentes réplicas ni de mis delicadas negativas hay la menor alusión a hacer un sacrificio. Sospecho que en el fondo no le necesito para ser feliz. Tanto mejor. No voy ahora a convencerme a mí misma de que siento más amor del que existe en realidad. Ya estoy suficientemente enamorada. No quiero estarlo más. En conjunto, también estaba contenta con la impresión que había sacado de los sentimientos de él. Sin ninguna duda, él está muy enamorado. Todo lo demuestra, lo que se dice muy enamorado. Y cuando vuelva, si sigue teniéndome el mismo afecto, tendré que andar con mucho cuidado para no alentarle. Obrar de otro modo sería imperdonable, ya que mi decisión ya está tomada. No es que imagine que él pueda pensar que hasta ahora le he estado alentando. No. Si él hubiera creído que yo compartía sus sentimientos, no se hubiese sentido tan desgraciado. Si él hubiera podido considerarse alentado, sus maneras y su lenguaje hubieran sido diferentes al despedirnos. Pero a pesar de todo, tengo que andar con mucho cuidado. Eso suponiendo que su afecto por mí para entonces sea todavía lo que es ahora. Pero la verdad es que no creo que ocurra así. No me parece un hombre como para... No me fiaría mucho de su firmeza o de su constancia. Sus sentimientos son apasionados, pero tengo la impresión de que más bien variables. En resumidas cuentas, que cada vez que pienso en esta cuestión estoy más contenta de que mi felicidad no dependa demasiado de él. Dentro de poco volveré a estar perfectamente bien, y entonces podré decir que he salido bien librada, porque dicen que todo el mundo tiene que enamorarse una vez en la vida, y yo habré salido del paso con bastante facilidad. Cuando llegó la carta de Frank para la señora Weston, Emma pudo leerla, y la leyó con tanto placer y tanta admiración que al principio le hicieron dudar de sus sentimientos, y pensar que no había valorado suficientemente su fuerza. Era una carta larga y muy bien escrita, que daba detalles de su viaje y de su estado de ánimo, que expresaba toda la gratitud, el afecto y el respeto que era natural y digno de expresar.
que describía todo lo exterior y local que pudiera considerarse atractivo, con ingenio y concisión, pero nada que delatase el tono de la excusa o del interés forzado. Aquel era el lenguaje de quien sentía verdadero afecto por la señora Weston, y la transición de Highbury a Escombe, el contraste entre los lugares de alguna de las primeras ventajas de la vida social, apenas se esbozaba, pero lo suficiente para que se advirtiera con qué agudeza lo había sentido el joven, y cuántas cosas más hubiera podido añadir de no impedírselo la cortesía. No faltaba tampoco el encanto del nombre de Emma. La señorita Woodhouse aparecía más de una vez, y nunca sin relacionarlo con algo halagador, ya fuera un cumplido para su buen gusto, ya un recuerdo de algo que ella hubiera dicho, y en la última ocasión en la que sus ojos tropezaron con su nombre, despojado aquí de los adornos de su florida galantería, Emma advirtió el efecto de su influencia, y supo reconocer que aquel era tal vez el mayor de los cumplidos que le dedicaba en toda la carta. Apretadas en el único espacio libre que le había quedado, en uno de los ángulos inferiores del papel, se leían estas palabras: el martes, como usted ya sabe, no tuve tiempo para despedirme de la bella amiguita de la señorita Woodhouse. Le ruego que le presente mis excusas y que me despida de ella. Emma no podía dudar de que aquello iba dirigido exclusivamente a ella. A Harriet se la citaba solamente por ser su amiga. Por lo que decía de Escombe, se deducía que allí las cosas no iban ni mejor ni peor que antes. La señora Churchill iba mejorando, y Frank aún no se atrevía, ni siquiera en su imaginación, a fijar fecha para un posible regreso a Randalls. Pero aunque la carta en su redacción, en la expresión de sus sentimientos, fuese satisfactoria y estimulante, Emma advirtió, una vez la hubo doblado y devuelto a la señora Weston, que no había alimentado ningún fuego perdurable, que ella podía aún prescindir de su autor, y de que éste debía hacerse la idea de prescindir de ella. Las intenciones de la joven no habían cambiado, solo su decisión de mantenerse en una negativa se hizo más interesante, al añadírsele un proyecto del modo en que Frank podía luego consolarse y encontrar la felicidad. El que se hubiera acordado de Harriet, aludiéndola galantemente como su bella amiguita, le sugirió la idea de que podía ser Harriet quien le sucediera en el efecto de Frank Churchill. ¿Es que era algo imposible? No. Desde luego Harriet era muy inferior a él en inteligencia, pero el joven había quedado muy impresionado por el atractivo de su rostro y por la cálida sencillez de su trato, y todas las probabilidades de circunstancia y de relación estaban en favor de ella. Para Harriet sería algo muy ventajoso y muy deseable. Pero no debo hacerme ilusiones, se dijo. No tengo que pensar en esas cosas. Ya sé lo peligroso que es dejarse llevar por estas suposiciones. Pero cosas más extrañas han ocurrido, y cuando dos personas dejan de sentir una mutua atracción, como ahora nosotros la sentimos, este puede ser el medio de afirmarnos en esa especie de amistad desinteresada que ahora puedo ya prever con gran ilusión. Era mejor tener en reserva el consuelo de un posible bien para Harriet, aunque lo más prudente sería no dejar demasiado suelta la fantasía, porque en cuestiones así el peligro acechaba constantemente. Del mismo modo que el tema de la llegada de Frank Churchill había arrinconado el del compromiso matrimonial del señor Elton en las conversaciones de Highbury, eclipsando como novedad más reciente a la otra. Tras la partida de Frank Churchill, el interés por el señor Elton volvió a privar de un modo indiscutible. Ya se había fijado el día de su boda. Apenas hubo tiempo de hablar de la primera carta que se recibió de Escombe, antes de que el señor Elton y su prometida atrajeran la atención general, y Frank Churchill quedara olvidado. Emma se ponía de mal humor al volver a oír hablar de aquello. Durante 3 semanas se había visto libre de la pesadilla del señor Elton, y había empezado a confiar que durante aquel tiempo Harriet se había recuperado notablemente, y con el baile del señor Weston, o mejor dicho, con el proyecto del baile, había llegado a olvidarse casi por completo de todo lo demás. Pero ahora se obligaba a reconocer que no había alcanzado un grado de serenidad suficiente como para afrontar lo que se le venía encima. Otra visita, el sonar de la campanilla de la puerta y lo restante.
La pobre Harriet se hallaba en una confusión de espíritu que requería todos los razonamientos, las atenciones y los consuelos de toda clase que Emma pudiera proporcionarle. Emma comprendía que aunque no pudiese hacer gran cosa por ayudarla, tenía la obligación de dedicarle todo su interés y toda su paciencia, pero empezaba a cansarse de estar siempre intentando convencerla sin producir ningún efecto, de que le diesen siempre la razón sin conseguir que sus opiniones coincidieran. Harriet escuchaba sumisamente y decía que sí, que era verdad, que era tal como Emma decía, que no valía la pena seguir pensando en aquello, y que nunca más volvería a atormentarse. Pero inevitablemente volvía a hablar de lo mismo, y al cabo de media hora se mostraba de nuevo tan inquieta y tan preocupada por los Elton como antes. Por fin Emma se decidió a atacarla en otro terreno. Harriet, el que te preocupes tanto y te sientas desgraciada porque el señor Elton se case, es el mayor reproche que puedes hacerme. Es el modo más directo de acusarme del error que cometí. Ya sé que todo fue culpa mía. Te aseguro que no lo he olvidado. Al engañarme a mí misma hice que tú te engañaras también de la manera más lamentable. Y para mí, este será siempre un recuerdo muy penoso. No creas que haya ningún peligro de lo que lo olvide. Aquello impresionó demasiado a Harriet, para dejarle proferir más que unas palabras de viva sorpresa. Emma prosiguió. Harriet, si te digo que intentes dominarte no es por mí. Si te digo que pienses menos en esto, que hables menos del señor Elton, no es por mí. Sobre todo por tu propio bien quisiera que me hicieses caso, por algo que es más importante que mi comodidad, un hábito de imponerte a ti misma, una consideración de cuál es tu deber, una preocupación por tu dignidad, una necesidad de evitar las sospechas de los otros, de cuidar tu salud y de tu buen nombre, y de recuperar la tranquilidad. Estos son los motivos que me impulsan a insistir tanto en este asunto. Son cosas muy importantes, y me sabe muy mal el ver que no te das suficientemente cuenta de hasta qué punto lo son, como para obrar en consecuencia. El quererme evitar una violencia es algo muy secundario. Lo que yo quiero es salvarte de un desasosiego mucho mayor. A veces he podido tener la impresión de que Harriet no iba a perdonarme nunca, ni siquiera por el afecto que me profesa. Esta apelación al cariño que las unía pudo más que todo el resto. La idea de que estaba faltando a sus deberes de gratitud y de consideración para con la señorita Woodhouse, a la que la muchacha quería muy de veras, la dejó muy sumida en la aflicción. Y cuando su desconsuelo empezó a ceder en intensidad, se encontraba aún lo suficientemente conmovida como para seguir los buenos consejos de Emma y perseverar en su decisión. Tú, que has sido la mejor amiga que he tenido en mi vida, con la gratitud que te debo, no hay nadie como tú. No me importa nadie tanto como tú. Ay, Emma, qué ingrata he sido. Estas exclamaciones, acompañadas de las miradas y de los gestos más convincentes, hicieron pensar a Emma que nunca había querido tanto a Harriet, y que nunca había apreciado su afecto tanto como entonces. No hay ningún encanto comparable al de la ternura de corazón, decía para sí misma más tarde. No hay nada que pueda comparársele. La efusividad y la ternura de corazón, unidas a un temperamento abierto y cariñoso, valen más y son más atractivas que toda la clarividencia del mundo. Estoy segurísima. Es su bondad, su buen corazón lo que hace que todo el mundo quiera tanto a mi padre, lo que hace que Isabela sea tan popular. Ahora me doy cuenta, pero ya sé cómo apreciarla y respetarla. Harriet es superior a mí por el encanto y la felicidad que irradia. Mi querida Harriet, no te cambiaría por la mujer más inteligente, de mejor criterio, de más claridad mental. Oh, y la frialdad de una Jane Fairfax. Harriet vale 100 veces más que las que son como ella, y para esposa de un hombre de buen juicio, es inapreciable. No quiero citar nombres, pero feliz el hombre que cambia a Emma por Harriet.